Este panel es en el tema de la ética en la economía. Vamos a tener 3 distinguidos panelistas. Podemos hablar de ellos, muchísimo, porque su trayectoria profesional es impresionante, pero les voy a hablar un poquito de cómo ellos, ¿verdad?, han estado trabajando directamente con la Fundación Movimiento Ético. Y como bien señala el doctor Arrieta, ellos son amigos, ¿verdad?, de muchos años, y queremos reconocer y queremos indicarles que, por favor, luego que terminen su panel, pasen por aquí, por esta puerta, porque vamos a tener unas entrevistas con algunos miembros de la prensa y queremos preparar un video también como recuerdo de este encuentro con el doctor Arrieta y cada uno de los panelistas, ¿ok? ¿Les parece? Perfecto. Vamos a pedirle, por favor, que suban acá a tarima el doctor José Toral. Un aplauso para el doctor José Toral, destacado economista y profesor en el tema de la economía, amigo destacado del programa de maestría de liderazgo ético. Desde el inicio nunca titubeó en decir presente para este magno evento y todo lo relacionado con los temas de ética. Así que agradecemos muchísimo al doctor José Toral por su presencia. También queremos destacar nuestra próxima panelista, la licenciada Heidi Calero. Fuerte el aplauso para la licenciada. Dígame usted, ¿quién no ha escuchado sobre la licenciada Heidi Calero? Todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo, ella siempre ha estado muy a la vanguardia con todos los temas relacionados a la economía y es una mujer que ciertamente de mucha influencia para nuestro país, una mujer que respetamos, admiramos y siempre es un honor estar cerca de mujeres como ella. Así que también quiero pedir un aplauso para el señor Carlos Soto Santoni, economista, expresidente de la Asociación de Economistas y otro gran colaborador de la maestría, ¿verdad?, del Instituto de Desarrollo Humano. Desde sus comienzos también estuvo mano a mano con el doctor Arrieta. Su compromiso con la ética se puede apreciar tanto por su ejemplo como hombre de familia, esposo, padre y profesional íntegro. Su buen consejo para la Fundación de Ética siempre, siempre, siempre ha sido muy bien escuchado. Así que muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para el primer grupo de panelistas que estarán conversando con nosotros sobre la ética aplicada en el tema de la economía. Bienvenidos todos. Gracias. Buenos días, doctora Arrieta, colegas, contertulios e invitados. El tema de la ética en la economía nunca ha sido más pertinente que en los tiempos que vivimos. Una recesión que no parece tener remedio a corto plazo, la pérdida de la población joven en sus años más productivos, el envejecimiento de nuestra población y la total desvincularización de la economía y los economistas de nuestro país, patria o terruño, de las decisiones del Estado, son temas funestos para Puerto Rico. La economía tiene que ser un proceso para la gente. Es un medio, no un fin, para mejorar la calidad de vida, la educación, la salud y permitirnos procurarnos, en último caso, la felicidad. En los procesos éticos de la economía, todo esto es posible. El diccionario de la Real Academia Española define instrumento como cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. La economía entonces es un instrumento para conseguir la mejor distribución y administración de los recursos escasos. A nivel mundial, vemos que según las estadísticas de las Naciones Unidas, mueren 17,000 niños cada día. De los 17,000 que mueren, 7,000 son por causas evitables. Cuando lleguemos a nuestros hogares, calculemos cuántos han muerto hoy hasta esta hora, a razón de 300 niños por hora. No por guerra, sino por hambre, falta de agua potable y falta de instalaciones sanitarias. En un mundo donde descubrimos el genoma humano, visitamos la luna, todos tenemos un teléfono celular, existe la tecnología para utilizar las células madres para curar enfermedades y regenerar órganos. Un mundo donde se venden apartamentos a $130 millones cada uno.
un mundo donde la tecnología ha avanzado a un grado tal que existen automóviles y camiones que no necesitan chofer, ya transitando por las carreteras. Un mundo donde se conquista cada día las enfermedades como leucemia, se hacen trasplantes de corazón, riñones, páncreas y hasta caras. Un mundo donde se ha dominado la energía nuclear y construye telescopios que nos muestran lo más íntimo del universo. Se invierte dinero en descubrir agua en Marte. ¿Cómo es posible que muera esa cantidad de niños por no tener una alimentación básica, agua potable o servicios sanitarios básicos? Como economista, tengo que hacer una distinción entre la producción, la distribución y el acceso de esta producción. Se estima por la UNICEF que hay producción de alimentos en el mundo para ofrecer las calorías necesarias a toda la población del planeta y sobraría todavía una gran cantidad de alimentos. No es un problema de producción, no es un problema maltusiano, Malthus, después le decimos quién era, más bien es un problema de distribución y acceso de alimentos, un problema de mercados, no de producción. ¿Cómo es posible que la tecnología nos haya permitido ir a la Luna, pero existan en el mundo 2.400 millones de personas que no tienen un baño, con la connotación sanitaria que implica esto? La muerte de estos 7.000 niños son por causas evitables. No es necesario ser un Nobel en economía para describir la situación, tampoco para encontrar soluciones. En el momento en que la ciencia y la tecnología dejan de tener un fin ético y es acaparada por el monopolio, el egoísmo, el mercantilismo, esta deja de servir a la humanidad para servir a unos pocos. Creo en los adelantos tecnológicos, creo en la innovación, creo como economista en la necesidad de la inversión, el ahorro, el gasto. Creo que tiene que existir los mercados, la propiedad privada, la propiedad intelectual, el dinero, un sistema bancario robusto. Todo esto es necesario para el desarrollo humano. Pero todo esto tiene que hacerse éticamente. Después de todo, la economía tiene que mejorar la calidad y el bienestar de todos. La economía que no tiene ética es una economía que mata. La ciencia y tecnología que no actúa éticamente también mata. En los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, se utilizó la ciencia y tecnología para el exterminio de 6 millones de personas. Vemos cómo la ciencia y la tecnología utilizada sin principios éticos puede matar. El escándalo reciente de Volkswagen en Alemania, millones de vehículos contaminaron el ambiente utilizando una tecnología para engañar los sensores que medían contaminantes. ¿Cuántos pulmones dañó? La utilización de la ciencia para negar el calentamiento global. Todavía hay personas que insisten que no hay calentamiento global. Vivimos en un planeta que es nuestro hogar, donde está íntimamente dependiente un país de otro. El escándalo de las hipotecas que llevó a la miseria a millones de personas en el mundo fue un escándalo definido por la falta de ética de algunos agentes financieros que eventualmente hirieron la economía de muchos países y personas. Una economía sin ética es una economía con muchas contradicciones. La desigualdad en Puerto Rico y los Estados Unidos es terrible. El último cálculo del negociado del censo de los Estados Unidos informa que el índice Gini de Estados Unidos es 0.48. El de Puerto Rico está en el mismo nivel que el de Washington, D.C. y Nueva York. Puerto Rico 0.54 y Washington 0.53. Nueva York 0.51. Los más altos de la nación. Mientras más bajo este coeficiente, mejor distribución hay. Credit Suisse acaba de publicar que hoy hay más pobres en el mundo que hace 5 años. Aunque hay más riqueza, está más concentrada. Los países más adelantados del mundo en materia de salud, educación, seguridad y calidad de vida tienen un coeficiente Gini mucho más bajo que el nuestro.
Los dos problemas principales que podemos atar a la falta de ética de la economía son el medio ambiente y la desigualdad. Cada vez que tomamos una decisión económica, afectamos la ecología y el medio ambiente. La economía y la ecología comparten un prefijo, eco, oikos, del griego. Economía, oikos nemo, administración de la casa. Ecología, estudio de la casa. Todas nuestras decisiones de consumo tienen una consecuencia no solo económica, sino ecológica. ¿O es que pensamos que adquirir pasta de dientes no tiene efectos económicos y ecológicos? Compartimos el medio ambiente con el resto de los 7 billones de habitantes del planeta. Cuando lo dañamos, les robamos al resto de la raza humana, animal y a la flora. Nuestro deber ético y moral es mantener y cuidar el medio ambiente, del que hemos vivido por milenios, del medio ambiente que hemos dependido y dependeremos tanto nosotros como futuras generaciones. Es una obligación de nuestra profesión atarla más a la ecología, explicarla y utilizarla sabiamente para el bien de todos. Hoy es tema obligado el pago de la deuda de Puerto Rico. Creo firmemente que se debe cumplir con los compromisos hechos a nombre de todos los puertorriqueños. Creo que es ineludible el sentarse a negociar. Creo que parte de nuestra formación como pueblo es cumplir con lo pactado. Habiendo dicho esto, vamos a la realidad ética de la situación. La economía de Puerto Rico ha venido contrayéndose hace varios años. El flujo de efectivo no da para cumplir con los pagos. Esto es una realidad. Me pregunto entonces, ¿es que el riesgo de cualquier transacción financiera la tiene solo el prestatario? ¿Es que cuando solicitamos y se nos otorga un préstamo o una hipoteca, el prestamista no calcula su riesgo? ¿Es que no es justo y ético que el riesgo sea compartido con el capital? La contestación ética, no contable ni financiera, a estas preguntas la tenemos que contestar todos. Cada uno de nosotros tiene una cartera y andamiaje ético particular y colectivo como persona y como miembro de la sociedad puertorriqueña. Puerto Rico es un país lleno de contradicciones. Adquirimos un solar en metros cuadrados, pero construimos una casa en pies cuadrados. Esta construcción comprando metros de arena y metros de piedra, pero el cemento lo compramos por libra para luego pagar el concreto por yardas. Nuestra temperatura ambiental se mide en grados Fahrenheit, pero nuestra temperatura corporal en grados centígrados. Las carreteras se marcan en kilómetros y los automóviles miden su velocidad en millas por hora. Compramos el jugo por galones, pero la leche por litros. Los automóviles consumen gasolina a razón de millas por galón, pero compramos la gasolina por litros. Hasta el bajo mundo existe esa contradicción, donde los cargamentos de marihuana se estiman por tonelada y los de heroína por gramos. Contradicciones. Es política pública del Estado que se utilice a la Universidad de Puerto Rico y sus profesores como recurso, pero la ley prohíbe que los profesores presten servicios al gobierno y cobren. Tendrían los profesores que ofrecer sus servicios gratis. Estas son algunas de nuestras contradicciones. Como académico, quiero dejarlos con unas palabras del doctor Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Cuando en el 2014 la Universidad de Barcelona le otorgó el grado de doctor honoris causa. Y cito al doctor Correa: las diferencias entre la vida académica y la vida política son abismales. Mientras que en la primera es un pecado no decir la verdad, en la segunda es prácticamente un pecado decirla.
En la vida académica ustedes encuentran sencillez, amor por la ilustración y la verdad. Normalmente lo mejor de la naturaleza humana. A nadie se le ocurriría deliberadamente decir una falsedad o hablar de lo que no se conoce. En política, frecuentemente el que más habla es el que menos sabe. Y destrozar la verdad es una simple estrategia. La inflexibilidad de los bancos nos ha llevado a un despropósito ético. Personas sin hogar, casas sin personas. Vencer la pobreza extrema es un imperativo moral de la humanidad, no solo porque es el mayor atentado contra los derechos y las libertades humanas, sino que por primera vez en la historia no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes. Muchas gracias. Porque estas luces no nos permiten ver, pero anyway, he titulado nuestra presentación Necesidad de ética en la profesión de economía, y lamento mucho que a pesar de que invitamos a la Asociación de Economistas, pues no dijeron presente, así que se lo pierden, ¿verdad? Anyway, el próximo. ¿Qué hace un economista? Bueno, en Estados Unidos, no tenemos las estadísticas para Puerto Rico, pero anyway, esto les da una idea. 77. Yo creo que son más, José. Hay cerca de 27.000 a 30.000 economistas. 12.500 de ellos están en universidades, 7.000 trabajan en gobierno, 2.000 más o menos trabajan en consultoría privada, 11.000 están en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y otros pues trabajan también en agencias acreditadoras como los S&P, los Moody's de este mundo. ¿Qué retos se enfrenta el economista? Bueno, la presión de tiempo para hacer un buen trabajo, análisis objetivo, eso está en gran escasez en estos días. Documentar una política o una decisión económica ya tomada. Por ejemplo, en los años 70 el gobierno federal enfrentaba una huelga en los muelles y necesitaba demostrar que esto era una emergencia nacional. Así que para eso se tenía que buscar un economista que justificara que esa huelga realmente iba a amenazar toda la economía de Estados Unidos, y eso le permitía obtener pues, un interdicto en el tribunal. Y solamente había 6 horas para documentar esto. Por supuesto, consiguieron el economista. Otro reto, presión de tiempo para hacer, cambiarla. Es justificar una proyección económica dada por un cliente, gobierno. ¿Les suena familiares? El desarrollador, por ejemplo, interesa obtener unos beneficios contributivos del gobierno para comprar tierra y construir vivienda, y necesita un economista que les haga el estudio de impacto regional, ¿no? Pero no tan rápido. Calma. Necesita ese economista para hacer un análisis de impacto económico y justificar la posición. A lo mejor no es el mejor lugar para hacer ese desarrollo de vivienda, pero la reglamentación exige un impacto regional, pues usted lo hace. ¿Qué es ética profesional para un economista? Les voy a decir lo que no es. No es un tema que se enseña en economía en las universidades. Creo que hay algún que otro tallercito, pero como un curso, escuché esto, José y Carlos, ustedes enseñan también. Tampoco es un código de ética, ni siquiera la Asociación Americana de Economistas en Estados Unidos, que es gigantesca, tiene un código de ética. Hay otra asociación que es la Asociación de Economistas Forenses, que sí está teniendo un código de ética para los economistas. Eso requiere entonces que tengamos una discusión sobre este tema. ¿Qué significa ser un economista ético? ¿Qué significa ética para la profesión de economía? ¿Y por qué es importante? Eso es lo que vamos a estar hablando en esta presentación. Entendemos que ética es un grupo de principios morales o un conjunto de valores que define o nos dirige hacia la decisión correcta. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto?
¿Por qué la necesidad de ética en economía? Y hay 4 premisas fundamentales con las que empiezo y con las que voy a terminar. Premisa número 1, los economistas disfrutan de autoridad y ejercen influencia sobre otros en virtud de su monopolio intelectual, sobre un tema que es vital para el bienestar de una sociedad. Escuchamos ya al profesor Toral indicando todas las ramificaciones de lo que es economía, distribución de riqueza, la pobreza, si hay autos que contaminan, entre otras cosas. El monopolio se mantiene en virtud de este vocabulario un tanto a veces complejo, modelos matemáticos. Cada vez que usted escucha de estos modelos econométricos, eso debe ser algo que nada más ellos entienden, ¿no? O fórmulas complejas, así que debe ser realmente una autoridad. En las áreas de influencia en economía, como mencionó el profesor Toral, tenemos ahí, aunque no se ve muy claro, pero al 2015 estamos indicando en la gráfica de la izquierda los países en que está el porciento de pobreza, lo que representan de la pobreza mundial, 13% en Asia del Sur, 14% en Asia Oriental, pero 5% en América Latina, 6% más o menos en Europa Oriental, pero en África es casi el 63%. Y aquí a la derecha es la distribución de ingresos de Estados Unidos. 80% de los americanos comparten solamente 7% del dinero en América, le hace riqueza. Así que un 1% tiene el 43% de toda la riqueza financiera y el 29%, el 4% nada más tiene el 29%. Así que hay una gran concentración de eso. Eso plantea políticas económicas, plantea necesidades éticas. Próximo. Si usted monopoliza algo que otras personas necesitan, entonces usted controla la vida de otros. ¿Cuál debería ser el rol de una comunidad para formular políticas económicas? Se dice mucho participación de las comunidades. Pero mire, tienen que estar informadas, tienen que saber de esto para formular políticas económicas, que los economistas ayuden. No es que estemos allá en nuestra torre de marfil. Y ahí estamos en esta dicotomía de decir autonomía versus paternalismo. Veamos, autonomía para el economista debe respetar la integridad y autonomía de la comunidad para decidir sus objetivos, sus mejores intereses, versus el paternalismo que el economista dice a la comunidad cuál debe ser su mejor interés, ¿no? ¿Qué es lo mejor para esa comunidad, aunque se oponga a políticas diseñadas por el economista? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Les pongo el ejemplo del doctor Jeffrey Sachs. Este economista muy renombrado estuvo participando en Rusia, lo contrataron cuando Rusia se dividió en muchos cantos, así que tenían que traer a Rusia rápidamente al capitalismo, a estar en esta competitividad global, y el moto y la estrategia del doctor Sachs fue la necesidad por velocidad. Sí se logró en un tiempo récord que Rusia estuviera más integrada a la parte de capitalismo de una economía socialista. ¿Qué costó eso? Costó muchos suicidios, costó mucha gente que estuvo, especialmente aquellos que estaban desempleados, por esa velocidad con la que se hizo ese cambio. Depende entonces el economista si puede mentir o no. Eso suena extraño, ¿verdad? Pero cuando el Congreso le pregunta a Ben Bernanke, que fue quien dirigió la Reserva Federal durante la crisis financiera del 2008, si la economía de Estados Unidos estaría bien después de toda esta tormenta y si la Reserva Federal estaba en control, ¿ustedes qué creen que él contestó? Por supuesto que está él, pero todos sabíamos que mintió. Pero, ¿por qué? Cuando se puede demostrar que mintiendo se logra que la comunidad adopte las políticas que la profesión considera mejores para la comunidad, se trata de credibilidad de esa política económica propuesta. ¿Qué ustedes creen que hubiese pasado si Ben Bernanke dice, no, por supuesto que no, la reserva no está en control, por supuesto que no, no sabemos qué va a pasar con los bancos? Oigan, hubiese habido, pero mire, una estampida a sacar el dinero de los bancos. Sin embargo, estamos de acuerdo
en que no está bien mentir cuando se manipulan los datos estadísticos. ¿Les suena familiar eso en nuestros días aquí? Entonces, si vamos a dejar la decisión individual de cada economista sobre si es correcto o no mentir, entonces hay que incluir la ética en la profesión de economista. La premisa número 2, la profesión de economía disfruta de un poder institucional que amplía aún más su influencia. No es solamente por el conocimiento, el monopolio ese de un conocimiento muy especializado, pero también por su poder institucional, porque los economistas trabajan en gobierno, en bancos, en casas acreditadoras, en empresas privadas, en los think tanks como el Centro de Economía, ¿verdad? De la nueva economía. De la nueva economía, eso es un think tank. Su influencia se ha extendido a los países en desarrollo con el rediseño de sus instituciones y la introducción de políticas de globalización y otras. Premisa número 3. Las intervenciones económicas conllevan beneficios para algunos y perjudican a otros. Ejemplo, la globalización realmente va a beneficiar a algunos países y otros van a estar en grandes problemas como ocurre hoy día. El libre comercio, el salario mínimo, a los patronos a lo mejor que esto es la vida y la muerte, pues a lo mejor no les beneficia, pero para un empleado que también está en gran necesidad sería bueno tener un aumento en el salario mínimo. El control de alquiler, entre otros. Se dice que si los beneficiados, si este es un principio de economía, si aquellos beneficiados pueden compensar a los perjudicados y todavía queda un beneficio neto positivo, entonces se debe endosar dicha política económica. Pero, según la premisa número 3, en el caso de una epidemia, por ejemplo, se requiere cuarentena. Se acepta correcto perjudicar a un grupo pequeño de personas. ¿Por qué? Porque evita afectar la salud de todo un pueblo. Pero, imagínense usted que ahora, para salvar a estos niños que son genios, o estos niños que tienen toda una vida por delante, pero que necesitaran riñones o necesitaran órganos, usted le dicen, mire, venga acá, no es voluntario, usted tiene 2 riñones, ¿verdad? Pues ahora la política es que necesitamos su riñón. Así que le vamos a pagar, le vamos a compensar, pero le quitaron un riñón. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Lo podemos compensar, a pesar de que usted es uno de los perjudicados. El beneficio neto va a ser que, bueno, que hay otra vida que está a cargo y después de todo usted lo compensaron. ¿Pero ustedes estarían de acuerdo con eso? Así que la próxima. La premisa número 4, el economista opera en un mundo de mucha ignorancia, donde los errores son inevitables. Repito, mucha ignorancia, los errores son inevitables. Y eso, que tenemos ese monopolio intelectual, ¿verdad? Así que la línea que ven ahí es decir, bueno, de la izquierda, en la profesión de ingeniería hay un conocimiento adecuado. En medicina, pues no tan adecuado, pero todavía se sabe qué es lo que podría suceder en el futuro. Pero para nosotros los economistas, que nos piden que estemos proyectando el futuro, miren, esto es un área, pero bien, bien negra. En economía hay demasiadas variables no conocidas sobre su impacto, el éxito o fracaso en políticas económicas. No conocemos el impacto de una política económica en el futuro, ni cómo reaccionará la gente en el futuro. La reacción de la gente a una política económica hoy dependerá de sus expectativas en el futuro. Y eso es precisamente lo que no sabemos los economistas con certeza. Así que economía, decía John Maynard Keynes, es una ciencia muy peligrosa. Ciencia que explica mañana por qué las predicciones de ayer no se dieron. Próximo. Podemos tener consecuencias no previsibles y los riesgos son bien altos. Nada más que miren lo que está sucediendo en este país, ¿verdad? Año tras año había que cubrir los déficits operacionales del gobierno central, a pesar de que la Constitución decía, aquí tenemos un presupuesto balanceado. Los riesgos eran previsibles, pero seguimos. Y hoy día pues ya tenemos los resultados. Por ende, los economistas ejercemos influencia sobre la comunidad,
las personas sin tener el control de las consecuencias y riesgos. Economía pone y quita presidentes, pone y quita gobernadores, pone y quita CEOs en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si tuviéramos un menor, por ejemplo mi nieto, que estuviera guiando por ahí un Hummer o un tanque, tiene mucha influencia sobre la gente, yo les aseguro que va a matar a mucha gente. No tiene control, tiene influencia, pero no tiene control. De ahí la necesidad de tener ética en la profesión de economía. En resumen, las 4 premisas son: número 1, los economistas gozan de autoridad y ejercen influencia sobre otros por su monopolio intelectual. Número 2, la profesión goza de poder institucional por el lugar donde trabajan. Las intervenciones económicas, es la tercera, causan beneficios y perjuicios. Y la número 4, el economista opera en un ámbito de mucha ignorancia y tiene que estar proyectando el futuro. Economía en la época moderna. El tema de ética se ha desvinculado totalmente de la economía moderna. Para Adam Smith, que es uno de los padres de la economía moderna, los objetivos de la economía no eran la felicidad de las personas, no eran la ética de trabajo como Calvino en la reforma protestante. Permitir ahora es permitir a la gente que se provea de recursos y segundo, permitir que el gobierno se allegara a recursos para prestar servicios. ¿Les suena familiar? Se establecieron leyes totalmente ajenas a ética en esta economía moderna. El interés propio, ¿le suena familiar? El interés propio para asegurar el motor de la actividad económica. No hay nada mejor como esto de la greed, esa avaricia. Si uno se mira en el espejo, realmente esa es la razón de ser de lo que se llama ahora economía del comportamiento y los obstáculos que eso presenta para la ética. Segundo, la competencia necesaria para impulsar la eficiencia, nos dicen, en esta economía moderna. ¿Cuál es el mecanismo regulador? Oferta y demanda en el mercado, déjelo libre. Y cuarto, valor del trabajo. Fundamenta la acumulación en la economía. Usted trabaje fuerte y usted verá que usted va a llevarse el mundo por delante. La ausencia de ética en la profesión de economía presenta un grave riesgo para la sociedad y es el reto que como economistas enfrentamos. A continuación, el panel va a presentar, ya nos queda Carlos, para presentar algunos ejemplos y una posible alternativa en esa economía moderna. Esa es realmente nuestra presentación, una necesidad de ética en la profesión de economía. Gracias. Yo también voy a hacer una lectura tengo unas anotaciones siguiendo la línea de pensamiento de Heidi en términos de la influencia de los economistas en la política y sobre los sistemas. Y vamos a hablar específicamente del capitalismo salvaje, que es lo que tenemos hoy en día. Como sabemos, los orígenes del capitalismo se remontan a las primeras formas del mercantilismo de la Edad Media, con la revolución industrial, su compleja organización de la producción, así como la división del trabajo que estableció el modo de producción capitalista. Tanto el capitalismo europeo como norteamericano se consolidaron a partir del siglo XVIII, transformando las relaciones de los trabajadores y los dueños del capital. El mismo generó estructuras jerárquicas, estableció la competencia y la lucha por la productividad, instaló un sistema financiero e impulsó que los países tomaran medidas para potenciar la generación permanente de más capital. La historia del capitalismo se puede definir como la historia de la voracidad, la avaricia y la usura. Esto si nos retomamos a Adam Smith. No es hasta luego del exceso de la década del 20 y la Gran Depresión que aparecen figuras como el economista Keynes y el presidente Roosevelt, que con políticas económicas para controlar ese capitalismo salvaje invirtieron a favor del pueblo estadounidense y por ende en Puerto Rico de rebote a través del economista y gobernador Tocqueville. De hecho, muchos plantean que Tocqueville ha sido el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico, me imagino que porque era economista. En la era
en la era moderna, Ronald Reagan es considerado el padre del neoliberalismo, el capitalismo salvaje que conocemos hoy en día. Y Milton Friedman, el artífice de la política económica. Esta política económica liberal de los Estados Unidos, cuyo uno de los elementos principales fue rebajar los impuestos a los más ricos y que fue acuñada como Reaganomics, fue una forma dolorosa del causante estallido de las burbujas financieras que tiene el mundo viviendo un dramático y largo proceso de hundimiento económico. Durante toda una generación hemos vivido el daño causado por una ideología egoísta, el desastre de los savings and loans, el crash de los .com, las guerras. Pero el peligro no acaba aquí. Hay otras burbujas que más pronto que tarde llevaron a los mercados, la economía y el sistema al colapso. Mencionamos la burbuja de tecnología, la burbuja del crudo, la burbuja de Wall Street y el Fed, la burbuja de la megadeuda, la burbuja del gasto militar y la burbuja de las materias primas. Este sistema de capitalismo salvaje que domina hoy el mundo ha llevado a la humanidad a aceptar niveles de injusticia y desigualdad que racional y éticamente no deberían ser tolerados. Aun cuando hay mayor capacidad de informarse, movilizarse y protestar, lo cierto es que el mundo occidental, la gente parece vivir despreocupada de las tragedias de hambre, enfermedad y penuria que viven todavía en otras partes, se viven en otras partes del mundo. El capitalismo ha logrado que cada cual atienda lo que sucede en su entorno inmediato, pero que se despreocupe de lo que le suceda a los demás. A continuación voy a mencionar unas características sobresalientes de este capitalismo salvaje. La creciente concentración de ingresos y riqueza en una pequeña élite de la economía mundial. El 1% de la población mundial posee el 46% de la riqueza, mientras el 50% de la población mundial debe conformarse con repartirse el 1% de la riqueza total. La generación de la riqueza hoy tiene una fuerte dosis de especulación, más que de ser generada en función de la inversión productiva y de la creación de empleo. Por eso, la cantidad de burbujas que les mencioné anteriormente. El mercado financiero internacional se ha construido como motor y fundamento del capitalismo salvaje. La deuda es la base de todo el sistema y endeudarse es motivado constantemente en todas las esferas. La corrupción abarca todo el sistema financiero. Las propuestas de salida a la crisis pasa por recortes en el gasto fiscal, el abaratamiento del costo laboral, así como la adquisición a precios de liquidación de bancos, hipotecas y propiedades por parte del capital extranjero. La élite mundial no solo controla a esas megacorporaciones, sino también domina las organizaciones que controlan las finanzas de casi todas las naciones, como lo es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales. En las últimas décadas también se ha ido dando un proceso de consolidación oligopólica de los grandes medios masivos de comunicación, lo que dificulta el ejercicio de una prensa libre en la mayoría de los países y viola el derecho humano a informarse veraz. En el ámbito de la alimentación y productos de consumo, el mundo se ha sido secuestrado por unas cuantas gigantescas empresas que dominan el mercado mundial y que no han estado sujetos a reglamentaciones estrictas que garanticen la calidad de su oferta para el bienestar de los consumidores. Un elemento importante, creciente, es la vinculación del fundamentalismo cristiano dentro del capitalismo. Esto lo vemos
Claramente, dentro del Partido Republicano, como ejemplo, estadounidense, que incorporó casi todas las medidas que solicitaron ese grupo. El capitalismo salvaje ha comprado la ética, la moral y financia grupos para detener el cuestionamiento que desde la sociedad en muchos países viene haciendo de los resultados e impactos de las políticas que lo sostienen. Los resultados del capitalismo salvaje son claros: más desempleo, más desigualdad social e incremento en la incertidumbre, la corrupción y la desconfianza. Al menos desde principios del siglo XXI han comenzado a darse grandes movilizaciones en muchos países, donde se cuestionó la legitimidad y representatividad del poder político y el modelo de capitalista salvaje. Las acciones de la sociedad civil organizada han ido progresivamente cobrando mayor visibilidad e importancia en la definición de nuestro proyecto de sociedad. Una de las principales características de estos movimientos es que son espontáneos, masivos y extendidos. Nunca son convocados por las tradicionales formas de política partidista ni por organizaciones sociales establecidas. Como siempre, a Puerto Rico estas cosas salpican tarde. En este momento estamos viviendo la más cruda realidad de este capitalismo salvaje. Se ve claramente que los administradores políticos no representan a los ciudadanos, sino los intereses del capital. Y si fuera el capital local, al menos el fruto de su inversión se quedaría en el país. Pero lamentablemente, los nuevos inversionistas políticos responden a intereses foráneos que han ido drenando la riqueza nacional. Las políticas económicas de austeridad puestas en vigor tanto por la administración de Fortuño como de García Padilla, lo que han hecho es acentuar más la crisis económica y social que vive la isla, lo que ha provocado una emigración masiva y empujar a muchos en la isla a sobrevivir al margen de la ley. Volviendo a la esfera internacional, al menos podemos contar con organismos que ayudan a identificar estos comportamientos anómalos que producen un enorme costo social económico. Voy a mencionar al menos dos. El Estudio Mundial de Valores es un proyecto global de investigación social que explora los valores y opiniones de la gente, cómo esto ha cambiado a través del tiempo y su impacto social y político. Desde 1981, una red mundial de científicos sociales y politólogos llevan a cabo esta investigación, haciendo encuestas nacionales representativas en casi 100 países. El Estudio Mundial de Valores es la única fuente de datos empíricos sobre actitudes y valores humanos que abarca la mayoría de la población del mundo, cerca del 90%. El Estudio Mundial de Valores mide, observa y analiza el apoyo a la democracia, la tolerancia hacia los extranjeros y minorías étnicas, el apoyo a la igualdad de género, el papel de la religión y los cambios a nivel de religiosidad, y el impacto de la globalización, las actitudes hacia el medio ambiente, el trabajo, la familia, la política, la identidad nacional, la cultura, la diversidad, la inseguridad y el bienestar de los individuos. Los resultados de esta investigación son de gran ayuda para los que diseñan y desarrollan políticas públicas y también para aquellos que intentan construir una sociedad civil e instituciones democráticas en países en desarrollo. Además, las conclusiones y hallazgos científicos de estos trabajos son utilizados frecuentemente por los gobiernos de todo el mundo, eruditos, estudiantes, periodistas y organizaciones internacionales, así como instituciones como el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Durante la década del 90, tuve la oportunidad de participar en dos
dos estudios de ellos. Estos estudios se hacen cada 5 años. La verdad que desconozco si los mismos se siguen llevando a cabo. El próximo organización que quiero destacar es Transparencia Internacional. Es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se funda en 1993 y publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. La sede se encuentra en Alemania, en Berlín, y opera más de 70 países. Define la corrupción como el abuso de poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad. Para terminar, voy a utilizar unas palabras del Papa Francisco de su encíclica La alegría de la fe. Y cito: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Cierro la cita. Muchas gracias.